Tengan un buen día nuevamente, estudiantes de nuevo ingreso para optar, ¿verdad?, al grado de noveno. Les saluda nuevamente su maestra Elizabeth Guevara. Estamos ya, ¿verdad?, con el tema número 4. Nosotros estaríamos finalizando ya con este tema nuestro curso de admisión. El tema se llama la cohesión textual. Sinonimia, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de este tema súper importante en cada uno de esos textos que nosotros creamos, poder hacer un uso adecuado de la sinonimia. Bueno, pues sin más preámbulos, iniciemos. Primeramente, usted se va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es la sinonimia? Simple y sencillamente, la sinonimia es la sustitución léxica. Es un procedimiento que se utiliza para mantener fluido un texto de carácter formal. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Como sustitución. Y se puede hacer usted la pregunta, ¿y por qué nosotros vamos a sustituir? Simple y sencillamente para evitar la repetición de una misma palabra en un texto. Usted va a tener que hacer uso de la sinonimia. Si yo tuviera por ejemplo, un texto, Pedro juega en el parque y Pedro se cae, luego Pedro sale a comprar y Pedro regresa, entonces, tanto utilizar la palabra Pedro, entonces, ¿verdad? Ya se cae en un texto informal, en un texto en el que las personas no lo van a querer leer porque van a decir, bueno, pues este texto no tiene la cohesión apropiada ni la adecuada. Entonces nosotros vamos a estar utilizando, no lo olvidemos, la sinonimia. Vamos a hablar también un poco sobre los sinónimos. Y vamos, ¿por qué, señor? ¿Por qué vamos a hablar de los sinónimos? Bueno, pues porque las sinonimias van de la mano con los sinónimos. La sinonimia, ¿verdad? Es eso, que usted va a utilizar sinónimos para evitar esa repetición. Por ejemplo, yo puedo tener feliz, alegre, miedo, temor, lindo, bonito. Entonces, y yo puedo empezar a tener diferentes sinónimos. Yo le puedo decir a ustedes qué son los sinónimos. Recapitulando, sinónimos van a ser, ¿verdad?, todas esas palabras similares que usted va a ir utilizando. Por ejemplo, a la palabra feliz, además de alegre, se puede utilizar el otro sinónimo contento, eufórico, y vamos a empezar a ver de que no solamente feliz y alegre van a ser, ¿verdad?, esos dos sinónimos, no, vamos a encontrar más. Por ejemplo, en temor, en miedo, pánico también podría ser, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir dando cuenta de que todas las palabras van a tener sinónimos y esos sinónimos son los que nosotros vamos a hacer uso. Utilizar esos sinónimos en un texto para evitar la repetición. Eso es lo que tenemos que aprender este día y lo que tenemos que llevarnos, ¿verdad?, en nuestros corazoncitos. Vamos a continuar, dice acá, que los sinónimos son algunas de las opciones que ofrece el español a la hora de sustituir una palabra. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de los sinónimos, ya se nos decía ahí, simple y sencillamente para ir sustituyendo una palabra. ¿Por qué, señor? Porque esa palabra, ir sustituyendo, y si no hacemos uso, entonces veíamos, ¿verdad? Ya estaríamos frente a un texto bastante ambiguo. Repetir la misma palabra en un texto no tendría seriedad, no tendría un carácter formal. Entonces, por eso vamos a estar haciendo uso de la sinonimia. Veamos este ejemplo. Miren, el tren es el mejor medio de transporte y el ferrocarril es el mejor medio de transporte. Acá tenemos un clarísimo ejemplo que yo puedo hacer uso de la sinonimia. No puedo utilizar la palabra tren, sino que yo puedo utilizar la palabra ferrocarril. Entonces ahí estoy realizando yo mi sinonimia. Estoy sustituyendo por una palabra similar, por una palabra, ¿verdad?, que va a tener un contexto bastante igual.
Entonces, vamos a continuar. Vamos a tener que nosotros también estaríamos ante clase de sinónimos. Esto es algo pero muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque cuando nosotros hablemos de sinonimia, no únicamente vamos a estar hablando de sinónimos, de sustitución. Recordemos que también vamos a estar ante clases, a esas clases de sinónimos que yo voy a estar utilizando y yo voy a tener de diferentes. Y dice que según el contexto al que se apliquen, los sinónimos pueden ser de dos tipos. Entonces, vamos a estar, ¿verdad?, ante dos tipos de sinónimos, ante dos tipos de ejemplos, y espero yo que este día también aprendamos a identificarlos. No se les olvide también tomar nota, ¿verdad?, cada uno de ustedes, tomar esos apuntes que son de suma importancia. Entonces, nosotros vamos a tener una clase de sinonimia que la vamos a identificar como sinonimia total. Sinonimia total. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues acá está, mire. Cuando dos palabras tienen el mismo significado y pueden ser intercambiadas en cualquier contexto. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué va a ser este tipo de sinonimia total? Simple y sencillamente, yo voy a tener un texto. Y en ese texto, si yo puedo, ¿verdad?, intercambiar mis palabras, puedo intercambiar esos sinónimos y al intercambiarlos, le sigue teniendo el mismo significado, sigue teniendo el mismo sentido la oración, entonces voy a estar ante una sinonimia total. ¿Y por qué se le llama total? Bueno, pues porque mi contexto no me cambia, la oración no me estaría cambiando de significado, la oración se mantendría, lo que yo quiero decir se va a mantener, y es por esa razón de que nosotros estaríamos hablando de este tipo de sinonimia total. En cualquier contexto en que se esté enfrentando, yo hago ese cambio de sinonimia y va a seguir siendo lo mismo. Bueno, pues ubiquémonos en el ejemplo. Dice, el gemido del animal herido se escuchaba desde lejos. Entonces ahí yo tengo, ¿verdad? Y ahí está, mire, enmarcado en negrita para que nosotros lo podamos identificar. Y estoy hablando de el gemido. Gemido. Entonces veamos la siguiente oración para ver, yo quiero utilizar un sinónimo a la palabra gemido. Hay más sinónimos, pero en este caso vamos a hacer la comparación con el sinónimo quejido. Ya no voy a decir yo gemido, sino que voy a decir quejido. Y veamos si sigue teniendo el mismo significado. Veamos si sigue teniendo, ¿verdad?, el mismo sentido la oración. Y dice, el quejido del animal se escuchaba desde lejos. Y si usted se fija en esta oración, tanto la palabra gemido como la palabra quejido, yo puedo hacer uso, ¿verdad?, de este sinónimo, las puedo intercambiar y mi oración no cambia. Tanto gemido como la palabra quejido en mi oración van a tener el mismo significado. En mi oración van a informar la misma función. Ambos están cumpliendo la misma función. ¿Por qué? Porque son sinónimos, yo los intercambio y mi oración continúa. A eso yo le voy a llamar un tipo de sinonimia total. ¿Por qué? Porque yo hago esos intercambios y mi oración no se ve afectada de ningún modo. También voy a tener este tipo. Mire, cuando nosotros hablemos de clases de sinonimia, tenemos que tener muy claros que solamente existen dos. No van a existir más. Usted va a estar ante esto, ¿verdad? Solamente existen dos. No hay donde perdernos, no hay donde confundirnos. Y voy a estar ante una sinonimia parcial y me dice a mí que esto sería cuando dos palabras significan lo mismo solo en algunos contextos. Entonces acá me está diciendo que dos palabras pueden llegar a significar lo mismo, pueden llegar a ser
a utilizarse, pero no se van a poder utilizar en todos los contextos. Van a haber algunos contextos en los que yo no voy a poder hacer uso de esos sinónimos, aunque sean palabras similares. Tengo yo acá este ejemplo, ubiquémonos acá en el primer ejemplo. Mi equipo tuvo que jugar rudo para ganar. Mi equipo tuvo que jugar duro para vencer. Entonces, si usted se fija, en nuestro primer ejemplo, mi equipo tuvo que jugar rudo para ganar y mi equipo tuvo que jugar rudo para vencer. Entonces, ahí sí tienen significado, sí se pueden utilizar, no hay ningún problema, yo lo puedo utilizar en esa oración y mi sentido no cambia. El sentido sigue siendo el mismo, pero veamos el segundo. Tomé un atajo para ganar tiempo. Los mismos ejemplos de ahí arriba los estoy retomando. Y dice, tomé un atajo para vencer tiempo. Si usted se fija, es imposible, nosotros no podemos vencer el tiempo no se puede vencer. Entonces, son los mismos sinónimos, pero estos sinónimos en diferentes contextos ya no se van a poder acomodar. En diferentes contextos yo no lo voy a poder utilizar. Por eso es que nosotros le llamamos a este tipo de sinonimias parciales, porque solamente en algunos contextos yo la voy a poder utilizar y ahí tenemos ese claro ejemplo. Ganar y vencer. En el primer ejemplo sí se puede utilizar en ambos y en el siguiente no. Yo no puedo vencer el tiempo no se puede vencer. Por eso es que yo le voy a llamar un tipo de sinonimia parcial. Simple y sencillamente por eso, porque no la voy a poder utilizar en cualquier contexto. En todos los ejemplos que yo quiera utilizar no se van a poder utilizar. Muy bien. Entonces, acá tenemos que tener claro algo. La sinonimia. Miren, el uso de sinónimos permite establecer relaciones entre las diferentes oraciones, favoreciendo la cohesión del texto. ¿Para qué usted va a utilizar los sinónimos? No crea que lo va a utilizar solo porque uno quiere. No, mire, para fortalecer, para que haya fortaleza en la cohesión. Excelente, muy bien. Entonces, nosotros vamos a evitar con el uso de los sinónimos, anótelo, se estaría evitando la repetición. Y la repetición es la que nosotros estaríamos, ¿verdad?, evitando con este uso de sinónimos. Y yo acá les he puesto un ejemplo de la palabra agradable. Y si usted se fija, a la palabra agradable nosotros le podemos sacar una infinidad de sinónimos. Si yo tengo un texto formal, y en mi texto formal yo necesito hacer uso de la sinonimia de una palabra y yo quiero evitar, ¿verdad? Evitar en la medida de lo posible utilizarla. Entonces yo estaría haciendo uso de la sinonimia. Y puedo, en la primera vez que utilice, puedo utilizar agradable. En la segunda vez, mira aquí me dan varios ejemplos. Puedo utilizar dulce, afable, simpático, armonioso, cautivante, encantador, grato, agraciado, amable, bueno, gracioso, ameno. Y entonces yo tengo una infinidad de sinónimos que cuando yo esté ante un texto, yo lo voy a poder utilizar. Y yo voy a hacer uso, ¿verdad? Fácilmente de un sinónimo. Y esa palabra ya no se va a repetir. Acá tenemos este ejemplo, miren, yo siento que es un ejemplo bastante claro, el que nos pone ya a la plataforma Santillana en nuestro libro de texto de 8º grado, y dice, los alumnos conversaron acerca de la situación de los países de Centroamérica y de las relaciones que mantienen con otras naciones del mundo. En otras reuniones que sostuvieron, dialogaron acerca de temas ambientales y nosotros ahí estamos ante dos palabras, que esas dos palabras está haciendo uso de la sinonimia. En esas palabras, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo
Estamos utilizando la sinonimia. Por ejemplo, tenemos acá la palabra conversaron. Conversaron y la otra palabra también acá se nos da en negrita, ¿verdad? Ahí está marcada la palabra países. Imaginemos que no utilizamos la sinonimia. Escuchemos el texto sin sinonimia y me dicen ustedes cuál de los dos se escucha mejor. Tenemos, los alumnos conversaron acerca de la situación de los países de Centroamérica y de las naciones que mantienen con otros países en el mundo. En otras reuniones que se estuvieron, conversaron acerca de temas ambientales. Si usted se fija, en este segundo ejemplo que yo les he leído, no he utilizado la sinonimia y he repetido tanto la palabra conversaron como la palabra países. Esas dos palabras yo las sigo repitiendo en mi texto y entonces ya el texto, ¿verdad? Ya no se escucha bien. Y más, ¿verdad? Cuando se empieza a repetir y a repetir esa misma palabra. Entonces el texto va perdiendo formalidad, va perdiendo cohesión. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes, cuando se les ponga a crear estos textos, puedan hacer uso de la sinonimia para evitar esa repetición, ¿verdad? Y acá vemos, claro, los ejemplos. Nosotros les hemos puesto varios ejemplos y acá está claro que se escucha mejor, ¿verdad? Se escucha de una manera formal el texto cuando yo hago uso de la sinonimia. Muy bien. Acá también, ¿verdad? Hay un video donde le da conceptos, le habla sobre los mecanismos de cohesión. Yo se lo voy a dejar acá abajo del video para que usted pueda entrar a la presentación y en la presentación usted va a encontrar, ¿verdad? Este video. Revíselo porque le dan información muy, pero muy importante. Le ponen ejemplos también y le dan a ustedes, ¿verdad? Todos esos mecanismos de cohesión que nosotros vamos a poder encontrar en un texto. Es de suma importancia que nosotros lo podamos aprender. Entonces, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Del texto. Piense usted qué es cohesión. Vamos a ver, le vamos a dar acá unos minutitos para que usted pueda ahí pensar qué es cohesión. Vamos a ver, ya lo pensó. Ya tiene ahí más o menos cuál es el concepto de cohesión. Cuando yo estoy ante un texto y hablemos de coherencia y de cohesión, tenemos que tener claro que no es lo mismo. Cuando yo hable de coherencia, tengo que tener en cuenta ya la repetición temática, la progresión de un texto, lo de las ideas. Entonces, por ahí me va la coherencia, que un texto sea coherente, que un texto yo empiece hablando de un mismo tema y termine hablando también de ese tema. No voy a empezar yo a hablar sobre el medio ambiente y le voy a terminar explicando, ¿verdad? La Vía Láctea. Entonces mi tema no tendría coherencia. Y me va a preguntar entonces, señor, ¿qué es la cohesión? La cohesión ya tiene que ver con ese texto, que ese texto vaya relacionado, que esas ideas que usted pueda ver se puedan ir adhiriendo una idea con otra, que esas ideas vayan escritas de la forma correcta. Con eso tiene que ver la cohesión. No sé si a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Me imagino yo que en alguna ocasión usted ha tenido acceso para poder ver las telarañas. Esas telarañas, ¿verdad? Y si usted se fija, todo va bien cohesionado. Entonces, ellos se encargan de toda esa cohesión y así también yo voy a tener, cuando yo esté ante un texto, toda esa cohesión, las ideas principales con las ideas secundarias, la progresión ante un texto, ¿verdad? De un párrafo con el siguiente párrafo, el uso de conectores que yo voy a utilizar. Y ya veíamos que la sinonimia, ya en sí, la sinonimia que es nuestro tema, me va a permitir a mí que yo pueda ir progresando en mi texto, pero esa progresión yo evite totalmente la repetición de una misma palabra. Por ejemplo, yo puedo hacer uso de pronombres. Yo
menciono a Pablo. Pablo, entonces yo ya después ya no puedo decir Pablo, sino que yo puedo decir él. Entonces ya ahí, ¿verdad? Yo estaría utilizando un pronombre para sustituir a mi nombre. Entonces, y así sucesivamente, yo voy a utilizar la sinonimia simplemente para ir repitiendo esas palabras. Y ya veíamos, ¿verdad?, que existen una infinidad de sinónimos, por ejemplo, con la panadería. Si yo tuviera un texto y yo quiero evitar la palabra, solo quiero poner panadería en una vez, usted ya en el siguiente va a poner local. Ya no va a hacer uso de la palabra panadería, sino de local. Entonces, a eso nos referimos, ¿verdad?, cuando hablamos de la sinonimia. Todos esos sinónimos, todas esas esas sustituciones que yo voy a hacer en un texto. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para darle mayor realce, para darle mayor formalidad a mi texto. Entonces, para eso, ¿verdad?, yo voy a estar utilizando. Espero que hayamos comprendido el tema. Entonces hasta aquí llegaríamos. Le voy a dejar la presentación aquí abajo para que usted le pueda dar clic y la pueda revisar y pueda visitar, ¿verdad?, ese video que está muy bonito también la explicación y anotar, ¿verdad?, todos esos mecanismos a los que me voy a poder enfrentar. Les deseo un feliz día a cada uno de ustedes. Les deseamos éxitos y bendiciones en sus labores y esperamos, ¿verdad?, pronto poderlo ver, y cualquier consulta no dude, ¿verdad?, en podernos preguntar. Muchísimas gracias y que tengan cada uno de ustedes un feliz día. Nos vemos. Gracias, gracias. Aspirantes de nuevo ingreso para el año 2022. Muchísimas gracias.